Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis seguidores? Buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a hablar del resucitador de canarios. Espero les guste el contenido de hoy. El uso de canarios como medio de alerta ante la presencia del grisus en las minas de carbón, sobre todo en las de Ulla, aparece mencionado por doquier en multitud de referencias. El grisus, compuesto sobre todo por metano y dióxido de carbono, era causa de sofocaciones y explosiones. El uso de ciertos animales como medio de alerta, más sensibles que los humanos ante la presencia de bajas concentraciones de gases peligrosos en el aire. Aparece referido en diversas ocasiones, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cabe recordar como anécdota el caso de la Gruta de Cani, en Italia, donde a modo de divertimento para viajeros se hacía desmayar a pequeños animales a ras de tierra de la cueva. Debido a la alta concentración de CO2 al nivel del suelo, los canarios, muy sensibles a la presencia de gases nocivos en el aire, han quedado grabados en la cultura popular por este tipo de uso. Y hasta hoy nos llegan expresiones coloquiales que requieren al canario como medio de alerta temprana contra algún peligro. En la edición del 20 de mayo de 1918, en la revista madrileña Alrededor del Mundo, se menciona un caso de intento de sistematización del uso de los canarios en minas de Ulla norteamericanas. Los gases inflamables que se desprenden de los yacimientos hulleros causan en las minas formidables explosiones de grisus. Y es más que lógico que las compañías que explotan las minas de carbón se hayan preocupado desde hace mucho en buscar algún remedio. Si no al mal, por lo menos algo que indique la presencia del gas y el peligro de la explosión. Y los técnicos han dictado algunos. El más sencillo consiste en bajar la mecha de la lámpara de seguridad a 3 milímetros y tapar con el dedo el cuerpo de la llama. Esta, en caso de peligro, disminuye de brillo y después se rodea de una aureola blanquecina, característica. Los mineros experimentados notan enseguida por este medio la presencia del grisus. En cuanto a la proporción de este gas en la galería, llega a un 3%. Desgraciadamente, la presencia un poco de ácido carbónico suele a veces hacer fracasar estos indicios. También se han inventado buen número de aparatos capaces de advertir automáticamente la presencia del peligroso gas. El indicador Monier, por ejemplo, lanza al aire periódicamente chispazos eléctricos que provocan la explosión del grisus en cuanto aparece, pero este aparato es muy complicado. Por otro lado, el indicador Forbes, basado en la modificación de la presencia del gas explosivo, imprime en la tonalidad de un diapasón. No es ni más sencillo ni más exacto que el de Monier. En cuanto al grisúmetro de Coquillón, fundado en la propiedad que tiene un hilo de platino calentado al rojo blanco del probador sin explosión. La combustión del grisus constituye un instrumento del laboratorio tan frágil como delicado. El Consejo de Minería de los Estados Unidos ha aconsejado un método más práctico, que consiste en el uso de canarios para salvar a los mineros. Dos ingenieros canadienses, Nasmith y Graham, habían ya estudiado los efectos del grisus
sobre ciertos animales como los canarios, ratones y conejillos de India. Y de sus estudios experimentales dedujeron que el canario era el indicador más sensible. Uno de estos pajaritos colocado en una atmósfera que contenga un 0,15% de óxido de carbono comienza a sentirse inquieto. Al cabo de media hora, y cuando la proporción del gas tóxico llega solamente al 0,20 o 0,25%, el canario muere en pocos minutos. El citado Consejo de Minas, al conocer los experimentos llevados a cabo por los dos ingenieros del Canadá, prepararon varias jaulas con canarios y las bajaron a las galerías sospechosas de las minas y vieron que en efecto estas aves morían asfixiadas en cuanto la proporción del grisus era de más del 20 o 25%, mientras que los mineros no sentían aún efecto alguno del venenoso gas. Ahora, antes de que los mineros vayan a la galería, bajan dos hombres provistos de aparatos respiradores y exploran la mina con canarios. En cuanto ven que las aves empiezan a sentir un principio de asfixia, meten al pájaro en una jaula especial, en la que una corriente de oxígeno reanima a la víctima. En Inglaterra se habían ensayado igualmente diversos modos de utilización de canarios como medio de alerta ante el grisus desde hacía décadas. He aquí, por ejemplo, lo comentado en la mencionada revista, en esta ocasión en una edición correspondiente al 26 de mayo de 1923, muy relacionado con lo descrito en el caso anterior, de 1918. Hasta ahora se llevaba el pájaro en una jaula ordinaria y el resultado era forzosamente incompleto, pues el pajarito caía víctima de un síncope desde el momento en que aspiraba la menor cantidad de gas y no podía por consiguiente volver a suministrar más informaciones. Un invento que acaba de ensayarse en Inglaterra con éxito viene a hacer frente a este inconveniente. La curiosa historia del resucitador de canarios. Data de 1896. Se expone en el Museo de Ciencia e Industria de Manchester y es el protagonista de una curiosa historia entre mineros y aves. No es una máquina cualquiera. Se encuentra en el Museo de Ciencia e Industria de Manchester y es el símbolo del vínculo de una vez existió entre los mineros de carbón y los canarios. Se trata de un artefacto muy particular que se usaba para resucitar a estos pájaros en el interior de las minas de carbón a finales del siglo XIX en Inglaterra. El que se conserva en concreto data de 1896. El pájaro está encerrado en una caja hermética con armazón de aluminio y 4 paredes de mica, una de ellas móvil, a modo de puerta. Cuando se quiere revisar el estado de la atmósfera en la galería, abren esta puertecilla. El más ligero rastro de óxido de carbono abate al canario. Se cierra inmediatamente la puerta y se abre entonces una pequeña válvula dispuesta en uno de los extremos, en un tubo de acero colocado encima de la jaula, que contiene oxígeno. En cuanto una poca cantidad de oxígeno penetra en la caja, el pájaro recobra sus sentidos y puede repetirse la experiencia tantas veces como lo exigen las circunstancias. Los resultados son idénticos. Su canario se le reemplazará naturalmente y regresando al presente. Lo de mantener vivas a aquellas criaturas no tenía nada que ver con ningún espíritu humanitario, ni nada parecido. Eran herramientas de trabajo. Cuanto más tiempo se pudieran utilizar un canario, más barato y práctico era. El mantenimiento de colonias de canarios se veía como algo caro que había que amortizar.
Como se comenta en el primer artículo citado, había ya tecnología a principios del siglo XX para detectar gases nocivos en el aire. Pero volvemos a los números. Era más práctico y barato mantener una colonia de canarios en la mina que mejorar un detector mecánico. Bueno, mis seguidores, hasta aquí hemos llegado por hoy. No quiero hacerme muy cansino. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si les gustó el vídeo, suscríbanse y no olviden darle like. Chao, chao.